Buenos días. Si les parece, vamos a comenzar la jornada de hoy. Una jornada que se realiza aquí en este Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre la guía técnica. En realidad el tema es de campos electromagnéticos, pero centrado fundamentalmente en la guía técnica que este organismo acaba de elaborar y que les presentamos hoy con todo su contenido. En primer lugar, precisamente porque coincide en el tiempo, acabamos de renovar nuestro vídeo institucional y me gustaría, creo que no hay mejor presentación que una imagen audiovisual, precisamente utilizar el vídeo para presentarnos como instituto en general y luego ya, si les parece, después del vídeo comenzaremos la presentación propiamente dicha de la jornada. Por eso, si te parece... En las últimas décadas, el interés por la seguridad y la salud en el ámbito laboral, como parte fundamental del bienestar de la sociedad, ha crecido significativamente. Sin duda, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha tenido un papel clave en el aumento del grado de concienciación sobre estos temas. Las tareas que desarrollamos en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo pueden dividirse en 4 grandes grupos. Una parte fundamental de nuestro trabajo se centra en concienciar a empresarios y trabajadores sobre las ventajas que conlleva una buena gestión de los riesgos laborales. Gracias al esfuerzo de todos, el índice de accidentes laborales ha ido descendiendo gradualmente en las últimas décadas y hoy se aproxima a los valores medios de la Unión Europea. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo cuenta con un equipo de cerca de 300 empleados. Estos empleados se distribuyen entre su sede en Madrid, los 4 centros nacionales especializados y los gabinetes técnicos provinciales de Ceuta y Melilla. El sistema de acceso al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es mediante oposición para el acceso a la escala de titulados superiores del Instituto o mediante concurso de méritos que se convocan periódicamente. La mejora de las condiciones de trabajo y la reducción de la siniestralidad son el principal objetivo del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero todavía queda mucho por hacer. La evolución del mercado laboral y de los hábitos socioculturales plantea nuevos desafíos, como los relativos a las enfermedades profesionales, a los riesgos emergentes o el envejecimiento de la población activa. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Más de 40 años al servicio de la seguridad y la salud laboral. Bien, verán que algunos de los actores están, de hecho, en esta mesa, así que, como ven, es un vídeo realmente que lo que pretendía o pretende es mostrarles todas las actividades. Hoy vamos a hablar desde una de todas las actividades de este organismo. Aprovecho también para decirles que, como bien dice el vídeo, la forma de acceder, y es una invitación que les hago a todos los que están aquí, es a través de oposiciones que salen todos los años y que les recomiendo encarecidamente que al menos, si no son ustedes, pues su primo, su amigo, su hermano, su madre, el que sea, opte a ello. Dicho esto, si les parece, comenzamos ya con la jornada. Como les comentaba al principio, es una jornada centrada en campos electromagnéticos. Es una jornada que obviamente, como no podía ser de otra forma, bebe de la Unión Europea. Saben ustedes, simplemente se lo recuerdo, que la Unión Europea es precisamente la que marca las líneas estratégicas en materia no solamente de política, sino en materia de normativa. Específicamente, y después de la directiva Marco, han ido elaborando y publicando diferentes directivas, y una vez traspuestas, la mayor parte de ellas, me estoy refiriendo a las de seguridad y salud en el trabajo específicamente, mandatan a este instituto, a este organismo del Ministerio de Trabajo, la elaboración de guías técnicas como la que hoy nos ocupa, ¿no? Actualmente, y hoy justo, llegamos a la guía número 18, guías específicas de riesgos. Luego también tenemos otras 3 guías que podríamos considerar transversales, que son de 3 guías de gestión, y otros documentos que tienen un rango, si no igual, muy parecido, como son el documento de valores límite o las directrices de embarazo, ¿no? Bien, como les decía, es la Unión Europea la que marca estas directrices y precisamente todo comenzó, aunque luego ya mis compañeros se lo van a relatar mucho más concienzudamente y mucho más detalladamente, hablando de agentes físicos y en concreto del ruido y de las vibraciones. Pasado eso, nos metemos ya de lleno a hablar de las radiaciones. Es en el año 2015 cuando presentamos aquí en este instituto la guía técnica de las primeras de ellas, que son las radiaciones ópticas artificiales.
radiaciones que complementan a otras radiaciones que digamos que no son directa y específicamente de nuestro ámbito, como son las ionizantes, y que vienen a completar dos de las tres partes de las que podríamos, digamos, dividir el espectro. Y es hoy, por fin, 26 de noviembre, y ya a partir de mañana nos tranquilizaremos cuando venimos a hablarles de la tercera parte, ¿no? Que es la parte relacionada con los campos electromagnéticos. Las guías técnicas, me imagino que las conocen exactamente igual que nosotros, pero quizá lo que desconocen es el proceso que pasan precisamente hasta que llegan aquí a nuestra mesa, ¿no? Es un documento que tiene una base legal, como también luego explicarán mis compañeros, una base legal clarísima en el Reglamento de los Servicios de Prevención, en concreto su artículo 5, y precisamente por eso le quisimos desde el inicio conferir de un procedimiento, digamos, un poquito más abierto de lo que suele ser la elaboración de cualquier documento del Instituto. De hecho, es un documento que comienza y nace con un trabajo técnico, del grupo técnico que en este caso se conforma para la guía. Es un grupo formado específicamente por técnicos de este instituto y en concreto, y salvo raras excepciones, es un grupo formado por técnicos de los 4 centros, han visto en el vídeo y lo saben igual que yo, de los que cuenta o con los que cuenta este instituto, ¿no? Esta guía no podía ser de otra forma y por lo tanto es lo mismo, es un grupo técnico el que comenzó a trabajar en ello, conformado por todos los técnicos que están hoy aquí en esta mesa, apoyado también por la subdirección técnica. Y ahora les voy a decir quizá lo más interesante, y es que una vez que se elabora el documento, en este caso la guía técnica, esta pasa por un proceso de consulta. Un proceso de consulta donde lo que queremos es que aquellos que tienen algo que decir en materia de seguridad y salud, en concreto en este caso en relación con los campos, puedan precisamente decirlo. La consulta básicamente se divide en 2 grandes grupos. Uno primero que está conformado por las administraciones públicas. Les preguntamos a nuestros compañeros del Ministerio, a nuestros compañeros de otros ministerios, de otras direcciones generales, precisamente qué es lo que opinan sobre la guía. Y también les preguntamos a aquellos que creo que tienen el pie más encima de la empresa, bueno, encima me va a permitir, al lado de la empresa, porque encima parece un poco que son nuestros compañeros de las comunidades autónomas, que precisamente enriquecen la labor que hacemos desde este instituto como labor de coordinación, ¿no?, técnica. Y en segundo lugar, el segundo gran grupo es el grupo conformado por los agentes sociales. En este caso les preguntamos a aquellos que representan a los trabajadores, a los sindicatos, y a aquellos que representan a la parte empresarial, como son los representantes de la patronal, ¿no? Una vez consultados, se tienen en cuenta o no los diferentes digamos, observaciones que vienen de estos grupos y sale por fin, ahora sí, la versión definitiva de la guía. Dicho esto, y para no quitar tiempo de la mesa, lo que voy a hacer es ir presentando individualmente, según vayamos avanzando a lo largo de la mesa, a los ponentes que les hablarán de la guía. Eso sí, antes de empezar les querría decir simplemente, o abrir una ventana. Les he hablado de la Unión Europea como organismo normativo, pero también tiene un papel fundamental como organismo, digamos, director de las políticas en materia de seguridad y salud en el trabajo. En concreto, este instituto forma parte del Comité Consultivo de la Comisión Europea y en junio de este año, de 2019, se presentó un documento que tienen accesible en Internet, un documento sobre las prioridades en materia de seguridad y salud en el trabajo para los próximos años, ¿no? Y aparece tozudamente una de ellas, y digo la palabra tozuda porque desde la primera estrategia que nació en 2002, europea, hay una línea siempre que está dedicada a facilitar la aplicación de la normativa y específicamente facilitar la aplicación de la normativa para las pequeñas y medianas empresas que, como ustedes saben, son realmente la mayoría de ellas. Estamos hablando del 98% de las empresas españolas con 50 o menos trabajadores y, por lo tanto, este tipo de documentos, aunque su público objetivo es un público en principio especialista, sí que sirve de base para precisamente facilitar esta aplicación de la normativa, ¿no? Y posteriormente la Unión Europea, este documento que les digo que se publicó en junio de 2019, hace nada, hace escasos días, el día 25 de octubre, se publicó también, en este caso no por la Comisión, sino por el Consejo de la Unión Europea, presidido en este caso por Finlandia. Se presentó un documento que también tiene accesible en Internet, que es un documento sobre conclusiones de lo que ha pasado y sobre todo, y creo que es lo más importante, sobre lo que viene en un futuro. Se vuelve a incidir en este sentido en este tipo de instrumentos, como son las guías técnicas, y se vuelve a incidir, en este caso no habla específicamente de campos, pero sí de radiaciones, en la importancia que tiene este riesgo
en nuestros días, simplemente, y no hace falta que les diga demasiado, por las nuevas formas de trabajo que tenemos encima de la mesa y las empresas, ¿no? Dicho esto, comenzamos ahora sí las dos mesas. La primera de ellas, que es la que me ha tocado en este caso moderar, es una mesa que está orientada fundamentalmente y específicamente para explicarles el porqué de una guía técnica de campos y explicarles sobre todo los entresijos de la guía técnica. Ustedes la tendrán ahí a mano, pero siempre es interesante que aquellos que la han elaborado les puedan decir dónde hay que meter el dedito cuando abran ustedes esas páginas, y si no tienen tiempo de leerse la entera, por lo menos sí que vayan a aquello que consideramos desde el punto de vista técnico fundamental y esencial para poder controlar este riesgo, ¿no? Y la segunda mesa, en este caso no me corresponde a mí moderarla, pero ya se lo adelanto, lo que hemos querido es presentarles precisamente la práctica, la praxis diaria, qué dificultades y al revés, qué facilidades les permite esta guía en el día a día de la gestión de la seguridad en el trabajo y en concreto del control de los riesgos debidos a los campos electromagnéticos, dicho por gente que está ahora sí directamente en las empresas en unos casos o en otros casos en organismos de asesoramiento, ¿no? Dicho esto, y en primer lugar, a mí lo que me gustaría como técnico es realmente conocer de dónde viene la guía. Una guía que viene de una directiva de la Unión Europea, que es una directiva curiosa, cuando menos, tal y como les comentará mi compañera María José. Curiosa porque nace, luego muere, luego vuelve a nacer, luego sale acompañado de una guía. Bueno, es una cosa realmente rocambolesca que termina en una directiva del año 2013 que hoy les presentaremos. Para ello, en este caso, les presento la primera de las ponentes que tengo aquí a mi izquierda, que es María José García Tomás. Es licenciada en Ciencias Físicas y jefa de la Unidad Técnica de Agentes Físicos del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías. Les he dicho y les he adelantado al principio que esta guía es fruto del trabajo de los 4 centros nacionales que tenemos aquí en el Instituto, y el primero de ellos es el Centro Nacional de las Tecnologías de Madrid. Antes de que María José comience, ya voy a empezar reñiéndola, más que nada porque me han dicho aquí, se me han revelado y me dicen que no me van a mirar a mis ponentes, y para amenizarles la jornada les voy a controlar los tiempos con 2 tarjetas futbolísticas, aunque a mí lo del fútbol no me gusta, pero bueno. Una primera tarjeta verde para avisarles cuando les quede más o menos 2 minutos de ponencia, y si no terminan a tiempo, entonces ya sacaré la tarjeta roja y ahí sí que entramos ya con las conclusiones en barrena, ¿no? Dicho esto, María José, te cedo la palabra y comenzamos con la primera de las ponencias de la primera mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a todos los que están aquí hoy presentes por compartir con nosotros esta jornada de presentación de la guía técnica de exposición laboral a campos electromagnéticos. Bien, en primer lugar quiero agradecer a la organización de la jornada que me haya invitado a participar en esta mesa, y muy especialmente al Centro Nacional de Nuevas Tecnologías que me diera la oportunidad de formar parte del grupo de trabajo encargado de su elaboración. Dicho esto, el objeto de esta primera ponencia es situar la guía técnica en su contexto. Bien, los primeros indicios de una directiva de campos electromagnéticos nos los encontramos en la década de los 90. Bien, pero el camino para llegar aquí ha sido mucho más largo y tortuoso de lo que muchos de ustedes se imaginan. Bien, en la década de los 90 es cuando se elaboran el grueso de las directivas que conforman el núcleo legislativo en el ámbito de la prevención. Nos estamos refiriendo a directivas como manipulación manual de cargas, pantallas de visualización de datos o lugares de trabajo. Pues bien, en este momento ya están presentes aquí los agentes físicos. De hecho, la Comisión Europea encargó al Consejo la redacción de una directiva que tenía referida a los agentes físicos. Debería de tener 4 anexos, uno para ruido, otro para vibraciones, otro para radiaciones ópticas artificiales y otro para campos electromagnéticos. Pero pronto se dieron cuenta que una directiva planteada en estos términos tenía una complejidad de tal calibre que prácticamente era una directiva inabordable. Y por tanto optaron por elaborar o realizar una directiva por cada uno de los agentes físicos. Así, en el año 2002 se publica la directiva de vibraciones, en el año 2003 la de ruido, y en el año 2004 tendríamos la primera directiva de exposición laboral a campos electromagnéticos.
y en el 2006 la Directiva de Exposición Laboral a Radiaciones Ópticas Artificiales. En 2008, poco antes de que finalizase el plazo para la transposición de la directiva, se publicó un aplazamiento y lo mismo sucedería en 2012. Finalmente será en 2013 cuando se publique la directiva definitiva, que será la cuarta directiva de exposición laboral a campos electromagnéticos, que es la 35/2013 y es la que ha dado lugar a nuestro actual Real Decreto 299 de 2016. Como acabamos de ver, el 2008 es el año clave. Y podemos preguntarnos qué es lo que pasó en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo para que sucediera un hecho tan inédito como un doble aplazamiento, un aplazamiento para la transposición de una directiva en 2 ocasiones. Pues básicamente coincidieron 2 circunstancias. La directiva de 2004, la primera directiva de campos electromagnéticos, convertía en valores límite las recomendaciones de ICNIR de 1998. ICNIR es la Comisión Internacional para la Protección frente a la Radiación No Ionizante. Es una organización de reconocido prestigio y que asesora a la OMS en esta materia. En este momento, en 2008, ICNIR se encontraba precisamente revisando y actualizando sus criterios porque ya llevaban vigentes 10 años. Por otra parte, en la directiva de 2004, la primera directiva de exposición laboral a campos electromagnéticos, contemplaba en su ámbito de aplicación tanto los campos eléctricos y magnéticos variables en el tiempo como los campos eléctricos y magnéticos estáticos. Sin embargo, los criterios de ICNIR de 1998 solo recogían los campos eléctricos y magnéticos variables en el tiempo. Esto hacía que la directiva no dispusiera de unos valores límite adecuados para los campos estáticos, por lo cual se comprometía la realización de resonancias magnéticas, que bueno, pues era una tecnología en ese momento que estaba en crecimiento y en amplio desarrollo. Por tanto, lo que se decidió es por paralizar y esperar a que ICNIR actualizara y terminara de actualizar sus recomendaciones. Incluso se celebró una conferencia europea para tratar esta materia. Una vez finalizada esta actualización, ya solventados los problemas, se publicó la Directiva 35 de 2013 y finalmente, mediante su transposición, disponemos del Real Decreto. El Real Decreto, el cual está vigente desde 2016. Este Real Decreto no es un Real Decreto muy diferente al resto de Reales Decretos del ámbito de la prevención. De hecho, cuenta con una exposición de motivos en los cuales se nos enmarca en la normativa general de prevención. Además, se nos cuenta también en la exposición de motivos, entre otros aspectos, lo que acabamos de comentar. Este Real Decreto cuenta con un articulado, unas disposiciones y unos anexos. Concretamente, 12 artículos, 4 disposiciones finales, una disposición adicional y 3 anexos. En los artículos 1, 2 y 3 se nos habla del objeto, del ámbito de aplicación y de las características físicas de los campos electromagnéticos, en forma de definiciones. El objeto de este Real Decreto es la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a la exposición laboral a campos electromagnéticos, teniendo en cuenta exclusivamente los efectos biofísicos directos conocidos y los efectos indirectos asociados a los campos electromagnéticos. Pero no tiene en cuenta posibles efectos a largo plazo porque en la actualidad no existe un nexo causal. Tampoco tiene en cuenta los efectos derivados del contacto con conductores en tensión porque ya se hallan regulados por su normativa específica. Los artículos 4, 5, 6 y 7 son los más importantes porque están relacionados con la evaluación de riesgos. Y en ellos se establece el procedimiento legal de evaluación, que consiste en la comparación de las magnitudes físicas, de una relación de magnitudes físicas que están descritas en el anexo 1,
con los valores de referencia descritos o contemplados en los anexos 2 y 3. También se establece la obligación del empresario de diseñar y ejecutar un plan de acción, siempre y cuando se dé la circunstancia de que se superen los valores indicados en el Real Decreto. En los artículos 8 y 9 se reconocen derechos fundamentales de los trabajadores como formación, información y el derecho a ser consultados en materia de prevención. En el artículo 10 se establecen las disposiciones correspondientes a vigilancia de la salud. Y en el artículo 11 tenemos una relación de circunstancias o situaciones en las que es posible aplicar ciertas excepciones en la aplicación de determinadas disposiciones del Real Decreto, siempre y cuando se cumplan unas condiciones y unos requisitos. Y el artículo 12 establece por fin el régimen sancionador. Será la disposición adicional única la que da origen a nuestra guía técnica, a la que hoy presentamos, al encomendar al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo la elaboración de una guía técnica, con objeto, como ha dicho Pablo antes, de cumplir con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento de los Servicios de Prevención. Apartado 3 que se visualiza en la diapositiva. Bien, de la lectura detenida de este apartado podemos deducir que una guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo sirve para proporcionar métodos de medición, ensayo y análisis cuando la normativa no los concreta y también para precisar, aportar criterios técnicos que sirvan para precisar determinados conceptos legales. Además, este Real Decreto, en su artículo 6 de evaluación de riesgos, en el apartado 2, dispone que la evaluación de riesgos deberá hacerse o deberá de realizarse teniendo en cuenta lo indicado en esta guía técnica y en las guías de la Comisión. Por tanto, el 299 hace una mención especial a la guía técnica que no está contemplada en otros reglamentos referidos al resto de agentes físicos, como pueden ser el ruido y las vibraciones. A pesar de esto, esta guía técnica no es vinculante como no lo es otras guías, pero sí es cierto que nos proporciona un procedimiento de evaluación reconocido reglamentariamente. Por tanto, la guía es un documento que principalmente va destinado a empresarios y responsables de prevención y tiene como objeto facilitar la aplicación e interpretación del Real Decreto, principalmente en los aspectos más complejos que son la evaluación de riesgos y la adopción de medidas de control. Para cumplir con esta finalidad, la guía explica artículo por artículo y párrafo a párrafo, como podemos ver aquí en un ejemplo en la diapositiva, y todas aquellas consideraciones, observaciones de mayor complejidad las hemos agrupado en 4 apéndices. Apéndices a los que se hace referencia en el apartado correspondiente. Bueno, quiero decirles que mi experiencia mi participación en el grupo de trabajo de la guía me ha permitido conocer que elaborar, redactar una guía técnica supone muchas horas de trabajo, muchas horas de dedicación, tanto a nivel individual como invertido en reuniones donde, en el buen sentido de la palabra, se discute y se revisa cada párrafo y cada línea hasta finalmente consensuar un borrador final. Un borrador que el grupo de trabajo presentó en febrero a esta casa para, como Pablo nos ha comentado anteriormente, para ser sometido a consulta de las diferentes partes interesadas. Pablo ya nos ha relacionado a nivel administrativo, consultamos al Ministerio de Trabajo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las comunidades autónomas, y a nivel, y por otra parte a los agentes sociales. Para realizar esta guía nos hemos basado fundamentalmente en 2 documentos. Uno es la norma UNE 50499,
referido al procedimiento para la evaluación de la exposición de los trabajadores a los campos electromagnéticos, y también nos hemos basado en la Guía de Buenas Prácticas de la Comisión Europea, que a su vez también está basado en la norma anterior. Pero ha habido una directriz que ha regido el rumbo del grupo de trabajo, que en muchas ocasiones casi ha sido una obsesión, y es finalmente obtener un documento, una guía técnica que sea comprensible y asequible para todos, con independencia de nuestra formación de base, porque sabemos y somos conscientes que este tema es un tema técnicamente complejo. Y bueno, pues a la vez también el objeto era dar las pautas para permitir la evaluación en la mayor parte de circunstancias con presencia de campos electromagnéticos en los lugares de trabajo. Bueno, a partir de hoy, pues les toca juzgar a ustedes si lo hemos conseguido, pero desde luego nuestro deseo ha sido en ese sentido. Y ya voy a terminar con esta última diapositiva, en la cual indico cuáles son los títulos de los 4 apéndices que hemos incluido en la guía: fundamentos físicos de los campos electromagnéticos, efectos biológicos y límites de exposición, medidas técnicas y organizativas para el control de los riesgos y evaluación de la exposición. 3 de los 4 van a ser comentados y presentados por mis compañeros a continuación. Y ya, sin más, pues muchísimas gracias por su atención. Solamente me has dejado sacar la verde, pero bueno. Dicho esto, como ya nos vamos conociendo y vamos calentando motores, les diré que este Real Decreto, y se lo digo como opinión personal y técnica, es realmente tramposo, ¿no? Cualquiera que lo haya leído y haya intentado entenderlo, verá que tiene puertas delanteras, pero también muchas puertas traseras. Y la primera de ellas, por lo menos la primera que me encontré yo cuando me lo leí, es precisamente la que tiene que ver con los valores límite y los efectos biológicos, que realmente, como les digo, hay que leerlo con mucha precaución y sabiendo exactamente lo que me está pidiendo en este caso el legislador, ¿no? Para ello, precisamente, espero que mi compañera María José Santiago Valentín, la segunda de las ponentes de esta mesa, es licenciada en Ciencias Ambientales, es técnico superior del Departamento de Higiene, también del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, en este caso lo hacemos doblete, y será ella precisamente la que les abra un poquito los ojos en relación con esta primera, que no la única, porque si no terminaríamos aquí la mesa, problemática o dificultad, vamos a llamarle así, técnica, que nos en este caso nos pone de manifiesto el Real Decreto. ¿No quieres, María José? Gracias, Pablo. Bueno, gracias a todos por venir, buenos días. Lo voy a intentar, lo de dejar claro lo de los valores límite y los efectos biológicos en 15 minutos, comprenderéis que no es tan sencillo, pero lo voy a intentar. Lo primero que quería decir es que desde el principio, como ya ha recalcado antes también María José, hemos sido conscientes de que el perfil de los técnicos de prevención es muy variado y es posible que no todo el mundo tenga amplios conocimientos de física. Por lo tanto, nuestro objetivo como grupo de trabajo, que por cierto tengo que decir que es un grupo de trabajo la mar de agradable, ha sido explicar los conceptos físicos de una forma que pueda ser fácilmente comprendida por la mayoría de los técnicos. Todo esto, bueno, podemos decir que hemos escogido como modelo a Faraday en lugar de a Maxwell, en términos de historia de la física, que si no conocéis la historia, os diré que Faraday fue el gran descubridor de los campos electromagnéticos, pero lo hizo todo de una forma meramente empírica, ya que como tenía un origen humilde, pues no tenía conocimientos matemáticos. Sin embargo, después llegó Maxwell, que sí que tenía una formación profunda en matemáticas y tradujo todos esos hallazgos en una serie de ecuaciones brillantes, descubriendo, entre otras cosas, que la luz se comporta como una onda electromagnética. Casi nada. Bueno, con los valores límite de exposición seguimos esa misma línea. Teníamos la intención de no entrar en desarrollos matemáticos complejos, sino explicar con términos sencillos qué efectos tienen los campos electromagnéticos en función de los tipos que podemos encontrar, qué criterios de referencia se han establecido para prevenir estos efectos y qué debemos hacer en caso de superar alguno de estos valores.
Y todo esto con el objetivo último de que los técnicos sean capaces de llevar a cabo una buena evaluación de riesgos de la forma más sencilla posible y de poner las medidas preventivas que sean necesarias, si es que son necesarias. Bueno, yo voy a introducir, como ya sabéis, los valores límite y los efectos biológicos, pero antes os quiero recomendar que leáis el apéndice 1 de Fundamentos Físicos de los Campos Electromagnéticos, porque así podréis comprender, si no lo sabéis ya, cómo funciona este fenómeno que tanto ha cambiado en nuestras vidas. Este apéndice es básico para comprender el resto de la guía técnica y también para comprender cómo son los efectos biológicos y cómo se comportan los campos electromagnéticos. Y además en él podéis entender en qué magnitudes se han expresado los distintos criterios de referencia, porque ya os adelanto que no están en una magnitud sino en varias. Bien. El ámbito de aplicación, como decía María José, del Real Decreto 299/2016 abarca esta parte del espectro electromagnético, es decir, va desde los 0 Hz o campos estáticos hasta los 300 GHz, que es donde acaba el rango de las microondas. ¿Conocéis las microondas, no? Bueno, a lo largo de toda esta parte del espectro podemos encontrar las diferentes aplicaciones técnicas que tienen los campos electromagnéticos, que van desde el diagnóstico médico mediante resonancia magnética hasta las telecomunicaciones, pasando por la producción y distribución de energía eléctrica y un sinfín de aplicaciones industriales y de otros ámbitos como la seguridad vial. Pues bien, los efectos, fundamentalmente, en los campos electromagnéticos van a depender de dos factores, la frecuencia y la intensidad del campo. La frecuencia nos va a determinar el tipo de efecto que vamos a tener y la intensidad, la magnitud, lo grande que va a ser ese efecto. Bien, pues a frecuencias bajas lo que vamos a tener fundamentalmente van a ser efectos no térmicos, que van a estar normalmente relacionados con la estimulación eléctrica de los tejidos. A frecuencias más altas, a partir de 100 kHz, lo que tendremos serán efectos térmicos. Todos conocemos el efecto de calentamiento de las microondas. Esto es fundamentalmente una transferencia de energía de estas ondas electromagnéticas a nuestros tejidos. Bueno, en medio tenemos un rango en el que pueden suceder ambas cosas, como en casi todo en la vida. Bueno, a partir de aquí... perdón, es que... A partir de aquí ya tenemos, a continuación ya fuera de la definición de CEM en el espectro, encontramos nuestras radiaciones ópticas, que también todos conocemos muy bien, y a frecuencias todavía más altas tenemos las radiaciones ionizantes. Bueno, como supongo que la mayoría de vosotros ya sabéis, estas radiaciones tienen una capacidad de propagar energía mucho mayor que la de los campos electromagnéticos, que se sitúan en este sentido por debajo de la luz visible e incluso de los infrarrojos. No sé si ha quedado claro más o menos los tipos de efectos, pero os los voy a intentar detallar un poco más. Aquí veis las diferentes frecuencias en que se divide el espectro ya en el ámbito exclusivo de los campos electromagnéticos, y primero nos aparecerán un tipo de efectos sensoriales, como por ejemplo las náuseas o los mareos que se pueden experimentar si alguien se mueve muy rápido dentro de un campo magnético estático. Pero eso sí, el campo tiene que ser para esto muy intenso. También se puede experimentar una sensación de hormigueos o pinchazos en las extremidades que están relacionadas con la carga eléctrica de nuestra superficie, de la superficie de nuestra piel, en bajas frecuencias, y también el campo para esto tiene que ser muy intenso. Bueno, a continuación encontramos otro tipo de efectos que son los que llamamos efectos en la salud. Estos podrían ser, por ejemplo, la estimulación que se puede producir en nuestros tejidos musculares o nerviosos, o el calentamiento de las microondas, del que ya hemos hablado un par de veces. Por último, podemos encontrar un tercer tipo de efectos, que son los efectos indirectos. Estos están relacionados con la presencia de algún objeto dentro del campo, como podría ser, por ejemplo, en el peor de los casos, un dispositivo médico implantado, como es un marcapasos o una bomba de insulina.
En este caso, lo que podría suceder es que ese dispositivo médico se desconfigurase o empezase a funcionar de una forma un poco extraña, lo que ya sí sería un problema. Otro posible efecto indirecto sería, en el entorno de imanes muy potentes, la atracción de objetos metálicos, como podría ser, por ejemplo, en el ámbito de las resonancias magnéticas médicas. Bueno, tampoco quiero explicar todos los efectos pormenorizadamente, porque para eso tenemos la guía, pero sí que me interesaba que vieseis que los criterios de referencia, cada criterio de referencia se ha establecido para prevenir unos efectos concretos. Así, vamos a tener que se han establecido valores límite de tipo sensorial para efectos sensoriales, valores límite para efectos en la salud y niveles de acción, que pueden estar establecidos para efectos indirectos o estar relacionados con cualquiera de los otros efectos. Bueno, por simplificar, tenemos fundamentalmente dos tipos de criterios de referencia, que son los valores límite de exposición y los niveles de acción. Estos dos conceptos no os resultarán nuevos porque ya los venimos trabajando desde reales decretos más antiguos como el ruido o las vibraciones, ¿no es así? Sin embargo, aquí tienen un sentido ligeramente diferente. En el caso de ruido y vibraciones, los niveles de acción son niveles de exposición más bajos que el valor límite, a partir del cual ya tenemos que empezar a tomar alguna medida preventiva. Aquí, sin embargo, los niveles de acción son valores equivalentes a los valores límite. Esto significa que están expresados en una magnitud diferente de tipo ambiental. Significa que son, por ejemplo, el valor que tiene un campo exterior que induciría en nuestro organismo valores equivalentes o los mismos valores que los valores límite de exposición que están establecidos en magnitudes del interior del cuerpo. Aquí ha llegado la parte divertida. Voy a intentar dejarlo más o menos claro. Los niveles de acción, recalco aquí lo importante, están establecidos en magnitudes físicas medibles. Es decir, yo puedo utilizar un equipo con una sonda que sea apropiada, salir y medirlo. Y me dice, pues tienes 2 microteslas, por ejemplo. Y por lo tanto yo ya sé si estoy por encima o estoy por debajo. Sin embargo, los valores límite de exposición se han establecido generalmente, porque hay alguna excepción, en forma de magnitudes biológicas, es decir, de valores dentro de nuestro cuerpo que no podemos medir. ¿Vale? Por ejemplo, un valor límite ambiental para una de las frecuencias es el campo eléctrico in situ, que es el campo que se induciría en el interior de nuestro organismo si estuviéramos en presencia de un campo electromagnético exterior. ¿Ok? Vale. Lo importante es que, como sabemos que los niveles de acción son equivalentes a los valores límite, ya sabemos cómo podemos demostrar que estamos cumpliendo los valores límite, que es estando por debajo de los niveles de acción. ¿De acuerdo? Porque demostrar de otra forma que estamos cumpliendo un valor límite sería muy complicado, porque tendríamos que recurrir a simulaciones con modelos matemáticos muy complejos. No sé si os ha quedado más o menos clara la cosa, pero yo creo que ya estamos en disposición de ponerle nombre y apellidos a las magnitudes físicas que nos vamos a encontrar a lo largo del Real Decreto para cada uno de los rangos de frecuencia. Esta B que veis aquí es la densidad de flujo magnético. Lo vamos a utilizar para determinar nuestra exposición a campos magnéticos estáticos. Para frecuencias bajas vamos a utilizar la intensidad del campo eléctrico y una vez más la densidad de flujo magnético, y como valores límite vamos a tener la magnitud del campo eléctrico in situ que os comentaba antes. Para frecuencias más altas nos interesará también la intensidad del campo eléctrico, la densidad de flujo magnético, y además nos aparece la densidad de potencia. Y como valor interior dentro del cuerpo, fundamentalmente tendremos la SAR, que es la tasa de absorción específica de los tejidos, que es como una velocidad a la que se calienta nuestros tejidos. Vale, de todas esas, las que os pongo con un simbolito así sencillo de un equipo de medición de campos electromagnéticos son las que se van a poder medir, las otras dos no. Bueno,
Con todo esto, ¿qué es lo que tenemos? Que para una frecuencia determinada, como podría ser la de los 50 Hz, que luego nos van a contar más detenidamente, no vamos a tener que cumplir un criterio de referencia, sino varios, ¿vale? Lo que ocurre es que ahora ya sabemos que si cumplimos los niveles de acción inferiores, en este caso hay establecidos tanto para campo magnético como para campo eléctrico, estaremos cumpliendo tanto los valores límite de exposición para efectos sensoriales como los valores límite de exposición para efectos en la salud y, por supuesto, los niveles de acción superiores que están establecidos en la misma magnitud y son un valor superior. Bueno, otra cosa que puede resultar interesante saber es que algunos de estos criterios de referencia están establecidos para el cuerpo entero. Sin embargo, hay otros que se centran en una parte concreta del cuerpo. Por ejemplo, los valores límites sensoriales que veis aquí están establecidos solamente para la cabeza y pretenden prevenir un efecto muy concreto que son los fosfenos retinianos. No sé si sabéis lo que es, pero se trata de unas sensaciones así luminosas que son muy parecidas a cuando te tapas los ojos un rato y después los vuelves a abrir. Bueno, pues ese valor límite está establecido para ese efecto concreto. Bueno, yo voy a llegar hasta aquí. Si tenéis más interés en conocer, que seguro que sí, datos sobre los criterios de referencia, os animo a que leáis la guía. Espero no haberos abrumado y que os penséis que esto es una cosa muy compleja, y porque sobre todo, si os quedáis al resto de ponencias, veréis que mis compañeros os aclaran que no es tan complicado como parece, nos van a dejar muy claro el procedimiento de evaluación, las medidas preventivas, y bueno, ya veréis que en la mayor parte de los casos, de hecho, no va a ser necesario ni medir. Muchas gracias. Cuando creo que he entendido el Real Decreto, escucho a mis compañeros y veo que no lo he entendido. Eso es que van en buen camino, se les pasa lo mismo que a mí. Quería también aprovechar un término científico, un concepto científico que ha citado mi compañera, la mar de agradable, para referirse al grupo de trabajo de la guía técnica. No lo he dicho al principio, pero quería felicitarles por su trabajo. Es una guía técnica muy compleja y es una guía técnica que se presenta no como una actualización, sino como una nueva guía, y por lo tanto quizás su valor ahí radica o es todavía mayor, ¿no? Dicho esto, ahora entramos a hablarles de dos efectos que, como bien dice el Real Decreto, tienen los campos electromagnéticos, los efectos directos e indirectos. Y primero, en relación con los efectos directos, para ello tenemos a nuestro compañero Rafael Sánchez Guardamino Elorriaga, que es jefe de unidad técnica de agentes físicos y químicos. Yo Rafael, con tu permiso, lo digo así de rápido, porque si digo el título general, estamos aquí 3 días. Del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria, en este caso nuestros compañeros de Baracaldo. Y como les decía, Rafael nos va a hablar específicamente de los primeros, de los efectos que tienen precisamente los campos electromagnéticos, como son los efectos directos. Cuando quieras, Rafa. A ver, ¿se oye? Rafael. No sé si se oye. ¿Se oye el micrófono? Ah, sí, ahora sí. Bueno. Bueno, muchas gracias, Pablo. Y bueno, bienvenidos a todos los presentes y gracias por su asistencia. Bueno, voy a hablar de las medidas de control frente a los efectos directos. ¿No se me oye? A ver, ahora sí. A ver, se oye, ¿no? Muy bien, ¿eh? Bueno, voy a hablar de las medidas de control frente a los efectos directos, y entonces, bueno, el contenido de esta ponencia se encuentra en los comentarios del artículo 4 del Real Decreto 299 de 2016 y en el apéndice 3 de la guía que hoy presentamos en esta jornada. Podéis ver en la fotografía de la portada, es una jaula de Faraday, en la que hay una diferencia potencial, y la jaula de Faraday lo que hace es aislar ese campo eléctrico de tal forma que en el exterior es una zona segura. Entonces, ¿dónde está el mundo? Bueno, como ocurre con todos los riesgos, a la hora de diseñar un plan de acción para reducir la exposición al riesgo, bueno, pues hay que seguir las prioridades que establece el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En primer lugar,
pues evitar el riesgo tomando acciones durante la fase de diseño. Si no se puede evitar el riesgo, hay que actuar en el origen, combatirlos en el origen, es decir, sobre el foco, y si no fuera posible, habría que actuar sobre el medio, sobre la organización y finalmente sobre el trabajador. Durante esta charla vamos a ver ejemplos de cada uno de estos aspectos. Empezando por la fase de diseño, pues si una máquina cumple el Real Decreto de Compatibilidad Electromagnética, entonces va a cumplir los valores de referencia que establece el Real Decreto 299 de 2016, puesto que los componentes electrónicos son más sensibles a los campos electromagnéticos de lo que lo es la salud humana. Por otra parte, si se cumplen las recomendaciones del Consejo sobre salud pública, sobre salud para el público en general, también se van a cumplir los valores límite del Real Decreto 299, porque normalmente los valores límite para el público en general son más exigentes que para la salud laboral. Otro aspecto que es fundamental es el tema del diseño de un proceso que sea seguro, de tal forma... No sé, me he ido. Le he dado al botón erróneo. Gracias. No, decía lo del proceso seguro. Se trata de eliminar aquellos procesos que generan campos electromagnéticos y sustituirlos por otros que lo eliminan o lo reducen. Por ejemplo, utilizando soldadura con acetileno o si no, otro tipo de uniones de elementos, pues tipo uniones mecánicas como puede ser el remachado. Hay que tener en cuenta que los nuevos procesos no introduzcan riesgos que sean mayores que los riesgos que tratamos de evitar. Por otra parte, el usuario a la hora de adquirir equipos puede adquirir aquellos equipos pues que emitan campos menos intensos. En este sentido, los requisitos que establece el Real Decreto de Comercialización de Máquinas son estos requisitos formales. En caso de que el equipo, la máquina, pues vaya a emitir campos que puedan ser perjudiciales para las personas y en particular para aquellos que llevan dispositivos médicos implantados, activos o pasivos, deberán indicarlo en el manual de instrucciones, para que el usuario pues, pueda tomar las medidas oportunas. Bueno, vamos a continuar con las medidas de control en el foco. Entonces, fundamentalmente se trata de apantallar el foco. El apantallamiento consiste en encerrar la fuente en una cámara de superficie conductora, como veíamos en la imagen de cabecera. Había una jaula de Faraday que apantallaba al campo eléctrico en el interior, lo confinaba en su interior, de tal forma que la zona exterior era la segura. En el caso de la imagen de un avión ocurre lo contrario. Lo que hace es aislar el interior del avión para, en el caso de que haya un campo exterior producido, por ejemplo, por un rayo, pues el pasaje y la tripulación pues estén seguros. Vamos a ver qué ocurre en las paredes del avión, para que ocurra esto. Bueno, tenemos ahí, el cilindro es como si fuera la pared del avión. Y tenemos distribuidos homogéneamente las esferas rojas, que son los protones, y las esferas azules, que son los electrones. Al aplicar un campo eléctrico externo, pues ¿qué ocurre? Pues ocurre que hay un desplazamiento de los electrones. Se desplazan hacia el polo positivo del campo eléctrico. De tal forma que en las paredes opuestas del avión se produce otro campo eléctrico que es de sentido contrario. Con lo cual el resultado es que se anula el campo en el interior. Y entonces todas las personas que estamos dentro del avión estamos seguras. El avión es una jaula de Faraday, como ocurre con el coche. El sitio más seguro en caso de una tormenta con aparato eléctrico es estar en el interior de un coche o en el interior de un avión. Bueno,
Esto por lo que se refiere al apantallamiento de campos eléctricos. En el caso del apantallamiento a campos magnéticos es mucho más complejo. A veces se puede utilizar materiales un poco especiales, que lo veremos más adelante. Y si no, se pueden utilizar el apantallamiento activo, que consiste en instalar una bobina adicional que genere un campo de intensidad igual al original, pero de sentido contrario. De tal forma que al alejarnos de la fuente emisora, se anula rápidamente con la distancia. A la hora de diseñar un apantallamiento, pues tendremos que tener en cuenta cuál es la frecuencia del campo electromagnético. Entonces, hay dos aspectos que hay que tener en cuenta. Bueno, a la hora de diseñarlo, primero tenemos que identificar todas las fuentes emisoras y luego caracterizarlo en frecuencia. Tenemos que evitar las fugas. Por ejemplo, o sea, que no haya discontinuidades. En un horno microondas, que es una jaula de Faraday, tenemos la discontinuidad de la ventanilla a la puerta. Para evitar las fugas, todas las ventanillas van provistas de una malla. Esa malla lo que produce es eso, es evitar esa discontinuidad en la jaula de Faraday. El hueco de la malla, los huecos, se calculan en función de la longitud de onda de los campos que están en el interior del horno microondas. Entonces, y en segundo lugar, lo que os comentaba antes, para apantallar campos magnéticos se pueden utilizar materiales de aleaciones especiales, como el mu-metal. El mu-metal es una aleación ferromagnética formada de hierro y níquel. Es una aleación de hierro y níquel. Esto tiene una permeabilidad magnética muy grande, entonces permite apantallar campos magnéticos. En el caso de campos de baja y media tensión se usan estos materiales ferromagnéticos, pero en el caso de frecuencias altas se pueden utilizar metales más ligeros, como el cobre o el aluminio. Vamos a hacer un experimento. Entonces, si Isabel Notario, me puedes llamar a mi teléfono. Bueno, el teléfono está sin apantallar. Apaga un momento. Bueno, los teléfonos funcionan con frecuencias altas, a frecuencias altas. Entonces, tal y como he dicho, pues el aluminio lo puede apantallar. Vamos a comprobarlo. Sí, hay que evitar discontinuidades. Bueno. Y ahora, como no funcione el tema, si puedes llamar otra vez. Haz como que llamas, pero no llamas. Pones manos libres. Sí, llamando. Ha funcionado, ¿no? Ha funcionado. El teléfono Nada, marcado ha no se encuentra funcionado. disponible en este momento. Por favor. Vale. Bueno, ha funcionado. Ya habéis visto que hemos conseguido apantallar con un simple papel de aluminio. Sí. Bueno, vamos a continuar y pasamos ahora a las medidas de control sobre el medio. Entonces, lo fundamental es que si no hemos podido apantallar el foco, pues mantener una distancia entre el foco y la persona. Entonces, eso se puede hacer a base de resguardos y dispositivos de protección, según los que establece el Real Decreto 1215 de equipos de trabajo. En la fotografía vemos un cierre perimetral en el que hay distintos dispositivos. Un resguardo móvil con enclavamiento, unas barreras fotoeléctricas y unas alfombras sensibles. En la mayoría de los casos no va a ser necesario esto. Va a ser suficiente y adecuado utilizar unas simples vallas con información adecuada, porque el riesgo de los campos electromagnéticos no son tan graves como el riesgo de atrapamiento.
Y en el otro ejemplo pues vemos pues una protección con candado de llave en la escala fija para el acceso a campos intensos en azoteas. En cuanto a normas organizativas, bueno, una medida preventiva muy eficaz frente a los campos electromagnéticos es el diseño del puesto de trabajo. Ahí vemos un horno de inducción en el que el panel de mando se ha colocado a una distancia que permite que el trabajador no esté tan expuesto a los campos magnéticos. Igualmente, pues se debe de tener en cuenta pues el no disponer de equipos que emiten campos electromagnéticos en zonas de paso, en zonas comunes o cerca de otros puestos de trabajo o instalaciones. Bueno, otra medida complementaria es la señalización. Entonces, como no suelen ser muy habituales el uso de estas señales, las voy a comentar. La primera es, advertencia de campo magnético intenso. La segunda es presencia de radiación no ionizante. Y las prohibiciones, pues son prohibición de acceso a personas con implantes activos, como pueden ser los marcapasos, y la prohibición de acceso de personas con implantes pasivos, tipo pues prótesis metálicas. Continuando con medidas organizativas, tenemos procedimientos de trabajo, pues es importante tener procedimientos de trabajo en el caso de campos intensos, para evitar que el trabajador pues trabaje de forma improvisada. Mantenimiento preventivo, de acuerdo al Real Decreto 1215, el artículo 3.5, establece que se debe hacer mantenimiento de los equipos adecuado, para mantener los equipos y las máquinas pues en las condiciones iniciales de uso, etc. Información y formación. Más allá de la formación que establece el tema de la salud laboral a los trabajadores, en el caso de empresas que puedan recibir visitas, es importante informar a esas visitas si existen campos electromagnéticos que exceden los valores límites para el público en general, aunque esté por debajo de los niveles de acción que ha comentado la compañera María José. Y finalmente, supervisión y gestión. La gestión de los riesgos de campos electromagnéticos deben incluirse en la gestión general de los riesgos de la empresa. Y bueno, para finalizar tenemos las medidas de control sobre el trabajador. Bueno, no existe ningún equipo de protección certificado frente a campos electromagnéticos. En la imagen podéis ver el traje que se utiliza para trabajos de alta tensión, que se utiliza de forma equipotencial. Estos trajes, pues por un efecto indirecto, pues puede proteger frente a campos intensos en proximidad de líneas de campos intensos. La vigilancia de la salud se centra en el colectivo de los trabajadores con riesgos particulares, es decir, aquellos que tienen implantes médicos. Y finalmente, las buenas prácticas de trabajo. Con unas prácticas de trabajo adecuadas se puede limitar la exposición de los trabajadores. Por ejemplo, los soldadores, evitar rodearse el cable alrededor del cuerpo. O por ejemplo en salas de resonancia magnética, pues evitar movimientos bruscos que puedan hacer pues que el trabajador esté más expuesto. Y con esto he acabado mi ponencia. Hemos llegado hoy al final y muchas gracias por la atención prestada. Tentado de sacarte la ropa. Ahí, apurando. Siendo vasco te lo perdono. Ahora notado por el acento y lo de EPA, eso es inconfundible. Bien, dicho esto, entramos en la penúltima de las ponencias de esta primera mesa. En este caso será nuestra compañera Silvia Torres Ruiz, que es licenciada en Ciencias Físicas, coordinadora del área de riesgos físicos y mecánicos de nuestro centro, ubicado en un sitio maravilloso como es Sevilla, de medios de protección. En este caso, Silvia va a complementar lo
que ha explicado previamente Rafael, no desde el punto de vista de efectos directos, sino en este caso desde el punto de vista de los efectos indirectos. Como quiera, Silvia. Gracias, Pablo. Buenos días a todos. Bueno, pues Rafael ya nos ha introducido cuáles son las medidas de control cuando tenemos la evaluación de riesgos determina que hay una exposición directa a un campo electromagnético, pero el Real Decreto también hace referencia a los riesgos derivados de los efectos indirectos causados por un campo electromagnético. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Intentar ver cómo lo aborda el Real Decreto y cómo nosotros hemos dado tratamiento a esos riesgos y a esos efectos indirectos en la guía técnica. Me gustaría comenzar comparando esos efectos indirectos, cómo estaban relacionados o cómo se recogían en la Directiva de 2004 y comparar a cómo están recogidos ahora en el Real Decreto 299, transposición de la Directiva de 2013. Los efectos indirectos y los riesgos asociados a esos efectos indirectos estaban recogidos de igual forma. Esto fundamentalmente se debe a que los riesgos derivados de los efectos indirectos son riesgos bien conocidos. Entonces, lo que sí que cambiaba era la forma de abordarlos. De hecho, en la Directiva de 2004 encontramos que simplemente se hace referencia a que la evaluación de riesgos tiene que tener y contemplar los riesgos derivados de esos efectos indirectos causados por un campo electromagnético. Sin embargo, si ya nos vamos al Real Decreto, al 299, por un lado está incluido directamente, como nos comentaba María José, en el ámbito de aplicación del Real Decreto. Luego hay un artículo, el de definiciones, donde el Real Decreto establece qué considera efectos indirectos causados por un campo electromagnético. Y después nos vamos al artículo 4, donde se establecen las medidas preventivas. Y ahí nos dice, hay que tener y aplicar medidas preventivas relacionándolo con el artículo 5 en determinadas condiciones. Incluso nos permite que se adopten, y ya lo veremos más adelante, unas medidas preventivas que nos permiten incluso sobrepasar los niveles de acción en determinadas circunstancias. Luego también, evidentemente, en el artículo 6 de evaluación de riesgos indica expresamente que se deben evaluar los riesgos derivados de esos efectos indirectos, y el artículo 8, formación e información al trabajador, pues también hace referencia a que los trabajadores deben estar informados de todos aquellos riesgos que se deriven de un efecto indirecto causado por un campo electromagnético y de las medidas preventivas que se hayan adoptado para evitarlo. Entonces, si nos vamos a la definición que establece el Real Decreto con respecto a los efectos indirectos, como decía, para el Real Decreto los efectos indirectos son los efectos causados por la presencia de un objeto en un campo electromagnético que pueden dar lugar para riesgos para la seguridad y salud del trabajador. Esos riesgos pueden ser interacción con dispositivos médicos implantados, ya puede ser un marcapasos, puede ser una bomba de insulina, siempre que lleven algún sistema electrónico. La proyección de objetos ferromagnéticos en presencia de campos magnéticos estáticos, la activación de detonadores. Con respecto a este riesgo, bueno, es muy particular porque se tienen que conjugar dos cosas, que haya campos electromagnéticos intensos y luego que en el lugar de trabajo también exista electroexplosivos. Entonces, bueno, pues esto no es común afortunadamente, que se encuentre en cualquier lugar de trabajo, sobre todo se da en el ámbito del sector o el sector de la defensa. Otro de los riesgos asociados a estos efectos indirectos son las descargas de chispas que se dan, o que para que se den se tienen que conjugar pues básicamente tres cosas: la presencia de campos electromagnéticos intensos, en presencia de una atmósfera potencialmente explosiva y una descarga de chispas, de carga acumulada electrostáticamente. Ya lo veremos con más detalle un poquito más adelante cuáles son las medidas y cómo se ha abordado en el apéndice 4 de medidas técnicas de prevención. Y por otro lado, pues las corrientes de contacto, entendiendo como tales, pues una corriente que atraviesa el organismo cuando una persona entra en contacto con un objeto cargado. Vuelve a aparecer el espectro electromagnético, ya lo ha introducido María José, pero bueno, quería puntualizar porque también yo he entresacado los niveles de acción que aplican a los efectos indirectos, y era un poco, bueno, poner de manifiesto que sí, que la radiación electromagnética, hay tres parámetros que la definen y que están interrelacionados entre sí. Por un lado es la energía, la frecuencia, ¿veis? Este espectro ha quedado muy chulo y además es de la guía, o sea que lo tenéis ahí, y la longitud de onda. Entonces, bueno, energía y frecuencia son directamente proporcionales, a mayor energía, mayor frecuencia, sin embargo la longitud de onda es inversamente proporcional. Los niveles de acción que establece el Real Decreto se establecen en función de la frecuencia. De hecho, cuando tenemos una frecuencia cero, que sería un campo magnético estático, nos establece unos niveles de acción en función del efecto que queremos prevenir. Para prevenir interferencias con dispositivos médicos implantados, el nivel de acción que nos establece es de 0,5 militeslas.
mientras que para evitar la proyección de objetos ferromagnéticos, pues el nivel de acción que nos establece el Real Decreto es de 3 militeslas. Para las corrientes de contacto ya nos establece esos niveles de acción, lo distingue por franjas de frecuencia. Hasta 2,5 kHz, 1 miliamperio, entre 2,5 y 100 kHz, pues ya se determina el nivel de acción en función de la frecuencia, por eso tenemos esa formulita ahí de 0,4 partido F. Y entre 100 kHz y 10 GHz, pues el límite del nivel de acción está en 40 miliamperios. Ahora, ¿qué ocurre para el tema de las descargas de chispas asociadas a la carga electrostática? En el apéndice 2 tenemos esta tabla que yo creo que resume y conjuga muy bien las limitaciones que establece el artículo 5 para cuándo se pueden sobrepasar los niveles de acción y las medidas que tienes que adoptar. Entonces, si os fijáis, nos dice, si por debajo del nivel de acción inferior para el campo eléctrico no lo superamos, por debajo garantizamos que se cumplen los valores límites de exposición para la salud, los sensoriales, y no hay riesgo de descarga de chispas. Ahora bien, el artículo 5 nos permite que se pueda superar el nivel de acción inferior para el campo eléctrico. Eso nos garantiza. Lo que pasa es que la condición es que, bueno, pues demuestra que sigues cumpliendo con el valor límite de exposición para la salud. Y por otro lado, adopta medidas para evitar, porque aquí sí que se pueden producir, adopta medidas para evitar las descargas de chispas debidas a la carga electrostática. Supongo que ahora se dirá más adelante la evaluación de riesgos. Esto es complicado, ¿no? Demostrar el cumplimiento de los valores límites de exposición, como ya comentó María José, y ahí tenemos los niveles de acción. Entonces, en estos casos siempre lo recomendable es directamente pues, adoptar las medidas de prevención directamente. Centrándonos en cada uno de esos riesgos asociados a esos efectos indirectos, pues para el tema de la interacción con equipos, con dispositivos médicos implantados, o para la proyección de materiales ferromagnéticos, el tratamiento se da en dos sitios dentro de la guía. Por un lado, en el apéndice 2 y también en el apéndice 3 de medidas técnicas de control. Básicamente aquí las medidas van a ser, por un lado, la formación e información al trabajador y, por otro lado, medidas organizativas relacionadas pues, fundamentalmente con la señalización. Esto está sacado de una tabla del apéndice 3 de las técnicas de medidas, donde se establecen criterios y qué medida de control o de organizativa se puede aplicar para evitar esos riesgos. Por ejemplo, asociados con la proyección de objetos en campos magnéticos estáticos intensos, lo que habíamos recogido es la prohibición de introducir materiales ferromagnéticos en la zona de influencia del campo electromagnético. Vamos, un ejemplo claro que ya adelantó María José de este riesgo son las salas de resonancia magnética. Entonces ahí lo que prima es que la formación e información de cualquier trabajador o operario que tenga que entrar en esa sala sea actualizada, que se le transmita que no se deben de introducir esos materiales ferromagnéticos en las salas, incluso bueno, pues tener y prestar atención a la ropa de trabajo que se lleva, que no cuente con botones, cremalleras, que sean susceptibles de ser atraídos por el imán y se puedan convertir en un riesgo, ¿no? Luego, por otro lado, también la señalización es muy importante. No solamente señalizar la prohibición de introducir los materiales ferromagnéticos, incluso de advertir de esos campos magnéticos intensos en las salas de resonancia magnética, centrándonos en este caso en concreto, sino también salas colindantes, la señalización en el suelo. Por no ser un sitio habitual, pues es bastante efectiva porque cumple su misión de llamar la atención. Y bueno, y en esta tabla también se hace referencia a los riesgos para trabajadores con riesgos particulares, tal y como lo entiende este Real Decreto. Y aquí lo que te dice es restringir el acceso a aquellas zonas donde se superen los niveles de acción que establece el Real Decreto, que no se superen, pero que estén por encima de los valores para el público en general. Entonces ahí se restringiría el acceso para estos trabajadores con riesgos particulares que serían porque lleven algún tipo de implante médico, tal. Otro de los riesgos, decíamos, pues para que, por ejemplo, haya descargas de chispas y puedan suponer incendios y explosiones, se tienen que combinar tres cosas. Primero, que tengamos campos electromagnéticos intensos, que se produzca una carga superficial tanto de un objeto como de una persona y que estemos en presencia de una atmósfera potencialmente explosiva.
Si además ese contacto se produce entre la persona y el objeto, están a distinto potencial, es cuando se puede producir esa descarga en forma de chispa y es cuando tendríamos el riesgo de incendio o explosión. La medida principal que recogemos ya dentro de la propia guía y podéis encontrar en otros documentos es la conexión equipotencial, o bien a tierra o bien al mismo potencial, tanto personas como objetos. Y el uso de EPIs frente al riesgo electrostático. Los EPIs frente al riesgo electrostático hay que tener, y solamente destacar como aspecto a considerar, que si utilizamos un calzado con propiedades o con protección frente al riesgo electrostático, hay que cuidar que el suelo que se utilice no vaya a interferir o a evitar la disipación de la carga. Con respecto a las corrientes de contacto, se producen cuando un objeto en presencia de un campo eléctrico intenso, si una persona toca ese objeto, se puede producir una descarga eléctrica en forma de corriente eléctrica que atraviesa el organismo. Entonces, las medidas que se recomiendan en este caso, por un lado, es reducir la intensidad del campo electromagnético, mejorar el aislamiento y la conexión puesta a tierra de los equipos conductores, retirar los objetos conductores que no sean necesarios, sobre todo los de gran tamaño, y dotar al trabajador en última instancia de equipos de protección frente al choque eléctrico. Que ahí podemos encontrar desde guantes, calzado, cascos de protección con propiedades aislantes de la electricidad. Volviendo un poco al principio de la presentación, decíamos que los riesgos derivados de los efectos indirectos son los que originan riesgos que son bien conocidos. De hecho, el propio Instituto ya tiene varios documentos donde se abordan, se analizan estos riesgos y se abordan medidas preventivas, ¿no?, para implantar y evitarlos. Entre ellos, tenemos un par de NTP relacionadas con los riesgos y las medidas preventivas en salas de resonancia magnética, un documento donde se establecen los riesgos debidos a la electricidad estática y medidas preventivas a adoptar, por supuesto un par de guías que son de aplicación también en conjunto con este Real Decreto y con esta guía técnica, que es la guía para el Real Decreto de atmósferas explosivas y la guía técnica del Real Decreto de riesgo eléctrico. Y luego, en relación con una serie de documentos que últimamente está publicando el Instituto, hay una serie de trípticos de folletos divulgativos. Uno en concreto, el calzado de protección frente al riesgo eléctrico. En él podéis encontrar las diferencias entre lo que es un calzado de protección frente al riesgo electrostático, el calzado conductor y un calzado aislante. Aparte de estos documentos que ya están publicados, están pendientes de publicarse un par de NTPs sobre selección, uso y mantenimiento de equipos de protección individual frente al riesgo electrostático. Además de esto, ya nosotros tenemos programado en relación con esta guía para el año que viene, y siguiendo con esta serie de trípticos divulgativos en relación con el equipo de protección individual, un par de trípticos, uno que van a abordar precisamente las características de los equipos de protección individual frente a los riesgos derivados de estos efectos indirectos de un campo electromagnético. Y por otro lado, otro tríptico donde se abordarán la selección y uso y los aspectos a considerar para... Estaba deseando que me sacaran la tarjeta verde. Donde se abordarán los principales aspectos a considerar en la selección de equipos de protección de la cabeza. Un casco de protección, una pantalla de protección, frente al riesgo eléctrico. Entonces yo creo que son documentos que van a ser interesantes, que están relacionados con la temática y que espero que sean de vuestro interés. En cualquier caso estamos receptivos a cualquier necesidad que nos propongáis. Muchas gracias. ¿Qué quieres que haga? Además estoy aquí con las tarjetitas y necesito sacarlas. Bien, dicho esto, llegamos a la última de las ponencias de la primera mesa. Es una ponencia que realmente podía haber ido en primer lugar. Lo que pasa es que la hemos puesto en último lugar porque es el colofón, o entendemos que es el colofón a todo lo que hemos visto, porque realmente a mí lo que me inquieta aquí, después de haber visto el bocadillo de Rafael aquí con el papel de plata, es: ¿tengo que medir? ¿No tengo que medir? ¿Tengo que evaluar? En caso de evaluar, ¿qué hago? ¿Cómo evalúo? ¿Estoy en peligro? ¿No? Entonces, para eso espero, y estoy seguro de que sí, Beatriz Diego Segura, que es coordinadora de área de la subdirección técnica del Instituto Nacional. Además, y de decir que ha sido la persona que, además de formar parte de este grupo técnico de la guía, ha coordinado los trabajos del grupo técnico. Vuelvo a citar a María José con lo de la mar de agradable, que efectivamente ha sido un grupo técnico que ha trabajado muy bien. Beatriz nos va a tratar de responder precisamente a la primera de las preguntas que he hecho, y es:
Es necesario evaluar siempre los campos electromagnéticos y, en segundo lugar, y mientras se coloca, y en caso de que decida que sí, ¿cómo lo hago? ¿Tengo que medir? ¿Qué mido? Dicho esto, Beatriz. ¿Se me oye? No. ¿No? ¿No se me oye? No, pues no debería. ¿Ahora está en mute? ¿Ahora? Sí. Pues aquí dice que está en mute. Mi inglés no debe ser tan bueno como yo pensaba. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias, Pablo. Bueno, os tengo que hacer una confesión, y es que hoy es un día muy importante para mí, porque después de más de 17 años formando parte de esta casa, hoy es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar desde este salón de actos. Y la verdad es que no es un debut cualquiera, porque estamos aquí para presentar una guía técnica. Sin duda, para muchos es uno de los documentos referentes de esta casa, y con total seguridad, para casi todos los técnicos de prevención, es uno de los documentos de cabecera. Porque como hemos oído aquí esta mañana, las guías técnicas nacen con el espíritu de facilitar y de ayudar en la evaluación de riesgos. Y todo técnico de prevención, cuando se enfrenta a una evaluación de riesgos, ya sea de una manera consciente o inconsciente, yo creo que siempre tiene 3 preguntas en la cabeza. ¿Qué rápido va esto? Aquí. Siempre se pregunta, ¿qué es lo que tengo que evaluar? ¿A quién debo prestar especial atención? ¿Y cómo tengo que hacer la evaluación? Centrándonos en el aspecto concreto de los campos electromagnéticos, como ya nos ha comentado antes María José, la evaluación de riesgos se aborda en el Real Decreto desde múltiples puntos de vista y a través de varios de sus artículos. Fundamentalmente, los más importantes, o el más importante de todos ellos, va a ser el artículo número 6, que es el que está dedicado específicamente a la evaluación de riesgos. Pero el problema es que, tal y como está diseñado o redactado el artículo 6, sobre todo en sus primeros párrafos, trata la evaluación de riesgos... ¿Perdón? ¿No se me oye? ¿El mute? No me lo decís. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Tengo que empezar desde el principio? No, vale. Bueno, como os decía, el Real Decreto aborda la evaluación de riesgos de una manera muy general, sobre todo en sus primeros párrafos. Y nos dice que deberemos hacer una evaluación de riesgos cuando existan trabajadores que estén o puedan estar expuestos a campos electromagnéticos en su jornada laboral. Y claro, esto nos plantea un problema, porque si recordamos el espectro electromagnético que nos ha puesto también la otra María José y también Silvia, y reflexionamos sobre las fuentes de exposición que estaban asociadas a cada una de las frecuencias, podremos llegar a la conclusión, sin lugar a dudas, de que tanto en nuestra vida personal, pero también en el trabajo, estamos permanentemente rodeados de campos electromagnéticos. Existen múltiples fuentes de exposición que trabajan o funcionan gracias a los campos electromagnéticos. Y claro, si tuviésemos en realidad que evaluar la exposición a todas esas fuentes, probablemente, como técnicos de prevención, no tendríamos tiempo material suficiente para abordar otra serie de riesgos. Para solventar este problema, en la guía técnica hemos recogido una filosofía, una idea que realmente pues es muy antigua. De hecho, tan antigua como aquellas recomendaciones de las que nos hablaba María José al principio del año 98. Perdón, muy sensible. Del año 98. Y es que, paralelamente a la legislación laboral, existe una legislación para la que son competentes los ministerios de Sanidad y de Industria, que establece unos límites a la exposición de la población general a los campos electromagnéticos. Mirad, llevo utilizando esta imagen, yo creo que casi los 17 años que, como os decía, llevo trabajando en esta casa. Pero es que no he encontrado una imagen mejor con la que podamos explicar, o para explicar, que los límites que están establecidos para la población general están establecidos a unos niveles de exposición inferiores a los que están establecidos para los trabajadores. Y esto nos da una herramienta clave para hacer nuestra evaluación de riesgos.
una herramienta clave y que hemos recogido en la guía en una tabla que podréis consultar en la página, si no recuerdo mal, la página 21 de la guía. Es una lista de lugares de trabajo y equipos de trabajo que, precisamente por estar sujetos a la normativa de público en general, no van a necesitar de una evaluación específica de campos electromagnéticos. Dentro de esta tabla vamos a poder encontrar, por ejemplo, los aparatos electrónicos, los aparatos informáticos, los electrodomésticos, la telefonía móvil o también la radiación wifi. Pero además, en el Real Decreto, en el artículo número 6, se aborda un aspecto muy concreto y muy importante dentro de la problemática asociada a los campos electromagnéticos, que es el tratamiento de las personas o de los trabajadores con riesgos particulares. Tanto en el Real Decreto 299 como en el resto de reales decretos de prevención de riesgos laborales, siempre se aborda la problemática de estos trabajadores. Pero si mi memoria no me falla, por primera vez en el Real Decreto de campos electromagnéticos nos dan unas indicaciones de a quiénes debemos considerar dentro de este colectivo. Y el Real Decreto nos dice que debemos considerar a todos aquellos trabajadores que tengan implantes médicos, ya sean activos o pasivos, y también a las trabajadoras embarazadas. El Real Decreto nos habla de que a estos trabajadores, a este colectivo, deberemos prestarle especial atención. Y recogiendo este guante, en la guía hemos querido dar un paso más allá. Y proponemos que para proteger adecuadamente la seguridad y la salud de estos trabajadores, deberíamos aplicarles los límites de exposición establecidos para la población general. Pero no debemos perder de vista que incluso a esos niveles tan bajos, como digo, establecidos para la población general, es posible que que los campos electromagnéticos produzcan interferencias con los dispositivos médicos activos, como por ejemplo marcapasos o marcapasos e implantes cocleares. Por eso, a estos trabajadores tendremos que prestarles, si cabe, una atención más individualizada. Y deberá ser los compañeros del servicio médico, del Departamento de Medicina del Trabajo, los que se pronuncian en función de las medidas preventivas las medidas más apropiadas que se deberán adoptar para proteger la seguridad y la salud de estos trabajadores. Pero como si se tratase de una partida de póker, no sé si os habéis dado cuenta, pero yo he estado jugando con vosotros. Os he hablado, para distraer vuestra atención, os he hablado de todos aquellos equipos que no necesitan evaluación específica. Y me he guardado una baza importante. Me he guardado a ver si sale, un as en la manga. Yo no he respondido a la primera pregunta que nos habíamos formulado. A la pregunta más importante y que da sentido no solo a la guía, sino también la pregunta con la que comienza el proceso de evaluación. ¿Qué tengo que evaluar? Y para esto, en la guía, tenemos que dar un salto cualitativo y tenemos que pasar de los comentarios al artículo 6 directamente al apéndice número 4, que es en el que abordamos directamente la evaluación de riesgos. Y esta evaluación de riesgos va a comenzar con un proceso, con comprobar en una lista que vais a encontrar en la página número 61 de la guía, y que es una lista no exhaustiva de equipos y de dispositivos en los que sí deberíamos hacer una evaluación específica. Aquí vamos a poder encontrar, por ejemplo, los puestos de trabajo asociados a la electrólisis industrial, por ejemplo, los puestos de trabajo la utilización de equipos médicos, como puede ser la diatermia clínica, o por ejemplo, algún tipo de soldadura, o por ejemplo, las soldaduras. Las soldaduras, cuando leáis la guía, es un puesto de trabajo o es un equipo de trabajo especialmente interesante porque vais a encontrar aparentemente una falta de coherencia en la guía, porque las soldaduras van a estar tanto en la tabla de los equipos que no necesitan evaluación como en la tabla de los equipos que sí necesitan evaluación. Y esto, aunque aparentemente es una incongruencia, no lo es, porque va a depender
de que estén en una tabla o en otra van a depender de dos factores. El primero de ellos es el tipo de soldadura y el segundo hace referencia al procedimiento de trabajo. Y por eso he escogido esta fotografía. Porque en esta fotografía no se observan buenas prácticas de trabajo. Rafa nos lo ha comentado. Fijaos por dónde lleva este trabajador, bueno, o trabajadora, que todo podría ser, por dónde lleva el cable que alimenta el electrodo. Lo lleva rodeando el cuello, y esto hace que la exposición de la cabeza sea o pueda ser potencialmente peligrosa. Por lo tanto, es muy importante en la soldadura analizar si se cumplen o si se observan buenas prácticas de trabajo. Una vez que tenemos en nuestros lugares de trabajo equipos que sí que van a requerir de evaluación específica, lo que obviamente vamos a necesitar es tener un procedimiento que nos diga cómo tenemos que hacer esa evaluación. Y en la guía hemos sistematizado este proceso a través de un diagrama de flujo. De este diagrama de flujo. Es un procedimiento general de evaluación y por lo tanto, como es un procedimiento general, lo primero que deberemos plantearnos es si tenemos o si existe alguna norma UNE que sea aplicable o específica para nuestro tipo de evaluación, para nuestro puesto de trabajo. Porque hay sectores donde sí que hay estas normas, como por ejemplo en el sector de la distribución de electricidad o también en el ámbito de las telecomunicaciones. En el caso de que no tengamos esa norma, tendremos que seguir un procedimiento general, como por ejemplo el que proponemos en esta guía, que pasará sin duda por cuantificar la exposición del trabajador. Para cuantificar la exposición vamos a poder hacerlo de una manera teórica, utilizando los datos que nos puede proporcionar el fabricante del equipo, o en su ausencia no nos quedará más remedio que proceder a una medición de la exposición. Una vez que tenemos ese dato, esa determinación de la exposición, tendremos que compararlo, en este caso, con los niveles de acción. Y obviamente la respuesta, de esa comparación podremos tener dos posibles situaciones. Por un lado, que cumplamos con los niveles de acción, que como ya hemos visto, supondrá que cumplimos con los valores límites de exposición del Real Decreto, o en caso contrario, insistimos reiteradamente en la guía que la forma más eficaz de actuar será adoptar directamente medidas de control para reducir la exposición hasta niveles aceptables. Pero al igual que en ruido, en vibraciones y también en agentes químicos, la medida de la exposición de campos electromagnéticos no es ni de lejos la parte más complicada de la evaluación. Lo realmente complicado es la fase previa. Es diseñar una estrategia de medición correcta y adecuada a cada situación concreta. Y para eso, en la guía, hemos planteado el proceso a través de 3 preguntas clave. La primera de ellas hace referencia a la frecuencia. Es indispensable que conozcamos la frecuencia del campo electromagnético. De esto, con respecto a este tema, ya mis compañeros lo han abordado yo creo que con mayor profundidad. La segunda cuestión es que debemos saber qué magnitud tenemos que medir. Y para eso deberemos conocer el significado de dos fenómenos físicos, que son el de campo cercano y campo lejano. En la guía, para explicar estos fenómenos, hemos recurrido a un símil muy gráfico. Es el símil del oleaje producido por un barco. ¿Dónde está? ¿Que me estoy yendo? No. Ahí. Perdón. Es el símil del oleaje producido por el motor de un barco. Justo en las inmediaciones del motor, el oleaje es muy perturbativo, es caótico. Pero a medida que el barco avanza, va dejando una estela y ese oleaje tan caótico, vemos que poco a poco se va ordenando. Y al final, se comporta como un patrón perfectamente ordenado. Y en el cual es posible, a través de una ecuación matemática muy sencilla, describir ese comportamiento. Esto sucede igual en los campos electromagnéticos. Cuando estamos en la situación de campo cercano,
El campo electromagnético está muy perturbado y como consecuencia de ello tendremos para cuantificar, para determinar la exposición, tendremos que medir el campo eléctrico y el campo magnético. Pero a medida que nos vamos alejando, el campo comienza a comportarse de una manera cada vez más ordenada. Y al final vamos a poder describir el campo electromagnético a través de unas ecuaciones matemáticas que van a relacionar la componente eléctrica con la componente magnética. Y en consecuencia, bastará solamente con medir una de ellas para determinar la exposición. Una vez que sabemos cuál es la frecuencia y qué magnitud tenemos que medir, ya solo nos queda responder a la última pregunta. ¿Cómo tenemos que medir y con qué? Generalmente vamos a medir con equipos de banda ancha, para los que tenemos que seleccionar la sonda correspondiente. Tendremos que programar el equipo tanto en tiempo como en el promedio temporal como en el promedio espacial. Y deberemos tomar la medición siempre en el puesto de trabajo y además tendremos que investigar si alrededor del puesto de trabajo puede haber sitios o lugares donde haya una mayor exposición. En el caso de que los trabajadores no tengan un puesto de trabajo fijo, sino que se estén moviendo alrededor de las fuentes, de las fuentes de emisión, puede ser interesante utilizar otro tipo de equipos, que son equipos de pequeño tamaño y que pueden ser portados por los trabajadores a medida que realizan su jornada laboral. En este caso, en esta fotografía, el trabajador lleva el equipo en el brazo. Bueno, la verdad es que hablar de la evaluación de riesgos requeriría mucho más tiempo y para obtener más información, tanto sobre la medición, la evaluación y todo lo que han comentado mis compañeros, os recomendamos que consultéis no solo la guía técnica, sino todos los documentos o gran parte de los documentos que referenciamos en la bibliografía. Entre ellos, por supuesto, las normas UNE específicas sobre campos electromagnéticos y también la guía europea. Bueno, yo por mi parte he acabado. Solamente os quiero dar las gracias por vuestra atención. También, como ponente de la guía, quiero felicitar al grupo de trabajo. Ha sido realmente un placer trabajar con todos ellos. No solo con los que están aquí en esta mesa, sino también con otros compañeros, como son Alfredo, como María, como Melisa y como Pablo Luna. ¿Y puedo beber un poquito de agua? Por favor. Porque no me voy a ir de aquí. No me voy a ir de aquí sin dar las gracias a una persona que también forma parte de esta guía, porque yo creo que esta casa le debe mucho y yo particularmente, porque me ha enseñado todo lo que sé sobre campos electromagnéticos. Me refiero a María José Rupérez. Gracias a todos. A los que no sepan a quién se está refiriendo, lo tenemos aquí en segunda fila, que le voy a dar un abrazo y un beso muy fuerte, pero era precisamente la persona responsable del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, de todo lo que tiene que ver con agentes físicos en su amplio concepto y en concreto en radiaciones, donde yo también he aprendido mucho, no tanto como Beatriz, pero también he ido incluso a clases de María José, con lo cual también le agradezco desde aquí todo. Sin más, y para ceñirnos al tiempo que teníamos previsto, les invito ahora a hacer una pausa, les mando a hacer una pausa y nos vemos en media hora y por lo tanto a menos cuarto comenzaremos la segunda mesa. Muchas gracias.